también para empezar a compartir y arrancar cuando sea la hora señalada. Voy a compartir en Facebook, así vos también lo podés reenviar. Hoy empezamos nuevo ciclo. A ver, aquí estamos. Espero que hoy se pueda ver bien. Sí. Vivir con psicoanálisis. Los inicios. Compartir. Eso es, te etiqueto aquí. Fenomenal. Eso es. Perfecto, vamos a ver si lo podemos compartir. Comenzando un nuevo año, qué ilusión, ¿no, Mariana? Sí, un nuevo año, un nuevo ciclo, porque no hay que tenerle miedo, ¿no? a los inicios, era lo que hablábamos cuando pensábamos en esto, que al final los inicios dan como un poco de vértigo, ¿no? Porque lo pensaba hoy antes de llamarte y antes de arrancar, que esto es como cuando uno empieza el curso, ¿no? Que es como un poco así que le da respeto, Ese ¿no? Un poco gusanillo, ¿no? de cosita. Eso es. Pero bueno, es saludable, ¿no? Hay es que... bueno. Sí, es Claro. propio de la ilusión también, ¿no? Yo creo que sí, y es algo que nos permite empezarlo todo con más alegría, ¿no? Pues con mucha alegría Después, cuando pasa ese momento... Cuando pasa ese momento, bueno, es que no sé, queremos otro. Con mucha alegría decía, vamos a presentarnos. Tenemos a nuestra compañera Mariana García, psicoanalista de Grupo Cero, desde Madrid, desde su consulta en Madrid, donde atiende tanto de forma online como presencial. Eso es. A quien lo desee, estamos aquí y bueno, Paqui Robles está del otro lado, está en Palma de Mallorca, está también para lo que necesitéis, para lo que eso que querráis transformar, ¿no? Vamos a ir viendo en este curso que hay en este curso del tiempo, quiero decir, que hay una manera de vivir mejor, ¿no? Una manera de vivir más plenamente y que el psicoanálisis nos da muchas claves para eso, ¿no? Nos permite desplegar un montón de herramientas, un montón de saber inconsciente que tenemos y que lo podemos poner al servicio de la vida cotidiana y que nos va a permitir vivir con eso, con más plenitud, ¿no? Pudiendo elegir, aprendiendo a que podemos realmente elegir la manera en la que vamos a vivir. Eso es, incorporando nuevos modos, nuevas formas. No hay que olvidar ni hay que lo que somos, sino aprender además nuevas maneras, nuevos modos, nuevas palabras, nuevas frases, ¿no? Se trata de sumar, de ir incorporando en nosotros y bueno, pues poco a poco es que casi sin darse cuenta uno pues va cuando es psicoanalista va incorporando esa novedad, ¿no? Y regalándosela también al mundo. Sí. Lo que pasa es que, bueno, es un trabajo, ¿no? Es ese trabajo de aprender a gestionar, bueno, otras herramientas, otras maneras, ¿no? De aprender como a poquito a poco hacerlo de otro modo también, ¿no?
Vamos a Tenemos comenzar. a ¿Qué te Ramiro, que parece? está ahí del otro lado. Dale, empecemos. Buenos días, Ramiro. Es que tenemos la conexión de internet. Disculpen que a veces hablamos y claro, a veces hay un tiempo o no, porque tenemos como estamos las dos, tanto Mariana como yo, pues eso, estamos online y hay un tiempo ahí en el que al hablar a veces pues nos pisamos, pero no me gusta la palabra pisar, pero bueno, sí, pero intentamos. A ver, vamos a comenzar con el poema, con un gran poema que yo creo que todos lo conocemos y que nos viene a hablar de esto, de la novedad, del camino que hacemos en nuestra vida, ¿no? Caminante, no hay camino, del poeta Antonio Machado. Nos lo va a leer Mariana y con ello damos comienzo a esta nueva temporada de Vivir con Psicoanálisis, los inicios. Adelante, Mariana. Caminante, son tus huellas el camino y nada más. Caminante, no hay camino. Se hace camino al andar. Al andar se hace camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante, no hay camino, sino estelas en la mar. Queríamos Bravo. compartir este poema con ustedes. Muchas gracias. Bravo a Miguel Hernández, ¿no? Queríamos compartir este poema con todos ustedes porque queremos hablar de los inicios, de lo importante que es y de cómo se construyen los caminos, ¿no? Habíamos lanzado el cartel de esta charla con un aforismo del gran maestro, el director de la Escuela de Poesía y Psicoanálisis Grupo Cero, donde tanto Paqui como yo estamos en formación continua, y el gran Menaza dice en ese aforismo que para que algo nuevo comience, algo tiene que morir. Y cuando pensábamos con Paqui acerca de esta charla, nos parecía complejo, ¿no? También el aforismo, porque parece un poco duro esto de que algo tiene que morir. Pero también lo O dice dejar de Hernández en el vivir. poema, ¿no? Antonio Machado, ¿no? También lo dice, eso es, también lo dice Machado, perdón, que no, que esa senda no se va a volver a pisar. Entonces, es interesante esto. Sí, porque a veces es verdad que se pretende volver sobre eso que ya hemos caminado. Pero es normal eso en nosotros, en el ser humano, digamos, es normal en el sentido de que todos tenemos como esa tendencia, ¿no? A querer, claro, a experimentar eso que ya hemos vivido, por el simple hecho también de que es la experiencia que tenemos, ¿no? Por el, no, también visto desde ahí. Pero sí tenemos todos, nuestro aparato psíquico tiene como esa tendencia a querer buscar aquella primera experiencia, ¿no? Aquello que nos hizo gozar. Y eso por un lado, y por otro lado también creo que está en juego la incertidumbre que genera el no saber qué nos vamos a encontrar, el futuro, ¿no? Por eso ahora se me está ocurriendo, se me ocurre la frase bueno, de que si queremos hacer, si queremos que nos ocurran cosas diferentes en nuestra vida, tenemos que hacer también cosas diferentes, ¿no? Que se comienza por ahí, pero que en todo eso tenemos que estar también, pues psíquicamente, bastante, diría yo, psicoanalizados para poder afrontar todos esos miedos que se van a generar conforme a la incertidumbre que nos genera el no saber qué va a ocurrir, que después tampoco es para tanto, ¿no? En el sentido de que uno va también lo que va a poder, lo que se puede, ¿no?
no vamos, yo creo que vamos a lo que se nos presenta en la vida es eso que también podemos afrontar, ¿no? Aquello que no podemos afrontar, a lo mejor ni Pensaba, siquiera nos encontramos con eso. pensaba ahora que decías lo de los miedos, ¿no? Que igual no son tan drásticos, ¿no? Y pensaba que por lo general el sujeto, todos, vivimos un poco en la fantasía, ¿no? Con esto de esos caminos nuevos, ¿no? Sabemos, gracias al psicoanálisis y a que estamos en análisis, incluso como psicoanalistas, ¿no? Que es importante esto remarcarlo para quienes nos escuchan, nosotras como psicoanalistas tenemos nuestro propio psicoanálisis porque también somos sujetos, ¿no? Y también nos suceden cosas, y es una de las cuestiones fundamentales que la escuela nos pide para poder ejercer el psicoanálisis para otros, ¿no? Estar en nuestro Sí, propio tratamiento. sí, Pero que pensaba el esto, ¿no? inconsciente se va a generar también en nuestro propio psicoanálisis. Es Claro. necesario, que si no te psicoanalizas no existe el psiquismo es ahí donde se construye, por eso también tenemos que estar en psicoanálisis. Claro, estos miedos como también como fantasía anticipatoria de lo que puede ocurrir, ¿no? Muchas veces dejamos de iniciar algo porque nos detiene esa angustia que se transforma en una angustia un poco enfermiza en el sentido de que nos detiene, ¿no? Estamos pensando en lo que vamos a iniciar y lo que puede pasar si iniciamos eso, ¿no? Entonces, eso está bueno mirarlo en el sentido de que no debemos dejarnos detener por esa angustia. Un poquito de angustia es necesaria, ¿no? Porque es eso que siempre dicen los actores, por ejemplo, cuando están por subir al escenario, ¿no? Nunca se va ese primer temor, esa primera, porque es lo que nos mueve también. El tema es cuando la angustia nos detiene a eso nuevo que empezamos, ¿no? Y por eso queríamos hablarles hoy precisamente de los inicios, porque también hay que abandonar a ese amor, como decía Paqui recién, ese lugar a donde gozamos antes para poder sumar otra manera de gozar, para poder descubrir otras formas, para poder estar en contacto con otros distintos de lo conocido, porque si no estamos repitiendo cada vez, ¿no? Claro, sí, bueno, pero que insistiría yo en que no se trata de abandonar, sino de incorporar. Es decir, porque cuando nos enfrentamos a ese pensamiento de que tenemos que abandonar quiénes somos, nuestro recorrido, es que el ser humano no abandona nada por lo que ha gozado. O sea, es interesante también darnos cuenta de que aquello que nos hizo gozar es muy complicado que el ser humano se pueda desprender de eso. Incluso cuando es sufrimiento o síntoma que le está produciendo daño a la persona. Incluso en esas situaciones también vemos que para el psiquismo, el ser psíquico, es muy complicado poder desprenderse de eso, ¿no? Entonces, más diría yo que se trata de incorporar, de no de pretender cambiar lo que somos, sino de conocer, permitirnos, siendo quienes somos, o permitirnos también esa novedad en nosotros, porque a fin de cuentas esa novedad es la que va a traer la ilusión también por la vida, ¿no? O sea, esa mirada al futuro, ¿no? Que también sería necesaria para poder continuar, poder también, pues eso, dejar un poquito de a la incertidumbre, ¿no? Para poder descubrirnos. Mientras que te escuchaba se me ocurrían dos cosas, o pensé dos cosas, ¿no? Esto que decís del síntoma es súper interesante, porque si bien, y esto se consigue no desde la conciencia, ¿no? Es muy difícil transformarlo desde la conciencia
Y nosotras, tanto Paqui como yo, siempre les vamos a hablar desde el psicoanálisis porque entendemos que es la mejor herramienta, la más efectiva y además es inocua para poder transformar aquello que nos genera displacer, ¿no? De la manera más eficaz. Hay otras alternativas que funcionan desde la conciencia, pero sabemos que hay otras cuestiones que nos están sobredeterminando. Entonces, que por más que querramos desde la conciencia modificar ciertos patrones, ¿no? Es muy difícil que eso realmente tenga No sus se frutos. puede. Claro, es que no Claro, se puede, digo, no es que no sea. puedes obstinarse, ¿no? En repetir determinadas prácticas, pero al final ahí hay algo que está pulsando, hay algo que está peleando mucho más fuerte, ¿no? Entonces pensaba esto que dice Paqui del síntoma, y es cierto que aquella persona, es un poco difícil de entender, ¿no? Que alguien pueda gozar o que alguien pueda, aunque desde la conciencia esté padeciendo, ¿no? Entender o comprender que desde algún lugar eso genere un beneficio, ¿no? Pero se puede transformar en el sentido de que, gracias al psicoanálisis, toda esa energía que se pone en el síntoma, ¿no? Se ponga en otro sitio, en un sitio más saludable, ¿no? Hay que ponerle palabras a ese síntoma para entender qué nos viene a decir, porque nos viene a decir algo, ¿no? Es como la angustia que nos detiene. No, tiene un significado, tiene un para qué. Entonces es importante eso, mirarlo, ¿no? Porque si bien es cierto que es difícil de abandonar esa manera de gozar, es cierto también que se puede hacer algo para transformar ese goce que es perjudicial, porque es un síntoma que, como la angustia puede ser, nos detiene, como una fobia, no nos deja salir de casa, o como cualquier otro síntoma, incluso físico, ¿no? Fisiológico, podemos encontrar otra manera de gozar, ¿no? Podemos sumar a ese síntoma otras maneras en las que el sujeto realmente pueda vivir con más plenitud, como desanudando ese nudo, ¿no? Que convierte a todo eso en el síntoma, que es lo visible, ¿no? Claro, es que para poder entender esto que estás comentando, habría que añadir, ¿no? Y hablar sobre la epistemología del psicoanálisis, o sea, cuando muestra Freud a través del trabajo y de sus escritos, que es a partir de la interpretación de los sueños, ¿no? Ya cuando va a describir el aparato psíquico como tal, como a día de hoy pues lo entendemos, o sea, como mínimo esa división entre conciencia e inconsciente, ¿no? Y saber que ese síntoma que estamos, eso que nos está ocurriendo, sea síntoma o no, es decir, es que todo lo que nos ocurre en la vida es el producto, es el efecto, el producto de esa sobredeterminación inconsciente, de nuestro deseo inconsciente, del que para salir a la conciencia, para mostrarse la conciencia, pues ha tenido que pasar por una serie de formaciones, ¿ah? Que para poder mostrarse y que conscientemente no sepamos, no podamos saber de ese deseo inconsciente, ¿no? Entonces, bueno, es que es bastante complejo el mecanismo psíquico, como estamos viendo, ¿no? Y es muy complejo, pero esto nos simplemente queremos dar a ver o que se pueda entender, ¿no? Lo que ocurre en nuestra conciencia, eso que parece y que lo vivimos como si fuese la realidad, no es la realidad tal como tal, no es la realidad, sino que es una realidad manifiesta, en el sentido de que está sobredeterminada por el inconsciente, ¿no? De cada uno, y que si se trabaja esos mecanismos inconscientes, va a poder
pues se va a transformar, ¿no? Ese producto efecto que aparece en la conciencia, pues va a aparecer también de otro modo, ¿no? Por eso habría que trabajar pues el inconsciente, ¿no? Transformar eso que es, a fin de cuentas, que es construirlo, el inconsciente, porque también no está en ningún lugar el Claro, que si no es en inconsciente. análisis, no se construye, eso es. Claro, entonces por eso lo interesante es que, claro, uno tiene que comenzar su psicoanálisis personal para poder primero dar cuenta de que eso que le está ocurriendo es el deseo inconsciente, ir construyendo ese deseo inconsciente y poder ir transformándolo, porque claro, si no, no es nada, si no uno no se psicoanaliza, no se puede realizar esa lectura, no existe el inconsciente. Se me ocurre que ahora que hablaste de la epistemología también es interesante, ¿no? Siempre hablando de los inicios, que al final parece como un mantra, pero cuando uno, bueno, hablamos de los inicios porque estamos empezando el año, ¿no? Pero esto es interesante cada vez que empezamos algo, en el sentido de que empezar algo es ese deseo que nos mueve, ¿no? Pero no vamos a ver eso, los efectos digo, todo inicio requiere un trabajo, ¿no? Porque parece que las cosas funcionan como mágicamente. Nos lo proponemos como año nuevo y mágicamente sucede. Y lo habíamos hablado en el último programa, ¿no? Con los propósitos para el 2022. Digo, es importante porque requiere de un trabajo, ¿no? Hablabas de la epistemología, son conceptos muy importantes para el psicoanálisis, tanto la epistemología como el concepto de trabajo, ¿no? Y es lo que dice Machado en el poema también, se hace camino al andar y no es de otra manera, ¿no? No hay otra forma de hacerlo, ni en el propio análisis personal, ¿no? Que se irá construyendo sesión a sesión, a sesión, a sesión, como en cualquier aspecto de la vida. Eso es lo interesante. Y eso que parece tan fácil de comprender desde la conciencia, es muy difícil de modificar, o muy difícil parece hasta como poner una barrera, ¿no? Digo, requiere de un trabajo. Entonces, tenemos que poder aprender ese nuevo concepto, ¿no? Esa nueva lógica de pensar, porque se trata un poco de eso. Se trata un poco de confiar en uno mismo, de confiar en ese deseo y que es el deseo el que se va a ir como montando, ¿no? Se va a ir construyendo en ese trabajo. El inicio no marca un final, sino que será el camino mismo el que vaya como rumbeando ese camino, ¿no? Porque uno puede ponerse un propósito y está bien, pero lo decíamos la otra vez, ¿no? También ser tolerantes ante lo que pueda venir de fuera, porque igual nos puede hacer mover un poquito del camino y mejora lo que teníamos previsto, ¿no? Pues sí, estaba además, pues conforme a esto, ¿no? Que también tenemos que, bueno, primero incorporar, que hablamos de incorporar, pero claro, es incorporar a nivel inconsciente, o sea, es construir a nivel inconsciente todas estos pensamientos, ¿no? Porque uno escucha una frase, por ejemplo, que lo que nos determina no es el pasado, lo que nos determina no es de dónde venimos, no es que una persona venga de un lugar y por eso es de esa forma determinada. No. Lo que nos determina en psicoanálisis, y esto es, yo creo que me parece que es revolucionario, porque darse cuenta, incorporar en uno que lo que nos determina es el futuro y no el pasado, eso es para la persona a nivel psíquico una explosión, porque imagínate Es que con explosivo, ese sí, te iba a pensamiento, decir lo es muy mismo. explosivo, porque claro, es que de pronto con ese pensamiento
inconsciente incorporado en uno puede trabajar a nivel personal y puedes ir hacia donde puedes trabajar para ir hacia donde quieras ir. Es decir, elimina las barreras, siempre con unos límites, porque está claro que límites siempre hay, ¿no? Dentro de la realidad, pero es totalmente revolucionario porque nos va a eliminar las barreras e incorporar eso en nosotros, sobre todo en esos inicios, para poder continuar, ¿no? ¿Hacia dónde queremos ir? ¿Quiénes queremos ser? Vivir como se quiere ser, diría. Claro. Claro, que nos comande también un poco ese ideal, ¿no? Que tenemos también construido, digo, y que también va mutando. Quería hacer un inciso sobre lo de esto de eso que no abandonamos, como bien decías antes, ¿no? Sino que vamos sumando otras maneras, y que también lo dice Machado en el poema. Esa senda que no sea de volver a pisar. A mí me pareció cuando lo pensaba muy interesante pensarlo desde el punto de vista de que uno, como sabemos, como nos enseña el psicoanálisis, uno como sujeto se va construyendo en el intercambio con los otros, ¿no? Uno solo puede muy poco, muy poquito. Y tenemos que verlo claro, en la vida cotidiana, incluso en esta conferencia. O sea, si no estuviera Instagram, toda la gente que trabaja en esa empresa, o digo, esto no podría suceder. Si no estuviera lo que nos están mirando o escuchando ahora, o que nos van a ver en diferido, todo esto no podría suceder, ¿no? Si no estuviera la escuela, si no hay nadie. Si no, ¿no? Digo, no lo hacemos solos, no podemos nada solos, ni cuando nacemos podemos solos. Entonces, nos vamos construyendo en ese intercambio con todas las personas con las que nos cruzamos, con unos más y con otros menos, evidentemente, pero también vamos interiorizando esas cosas, ¿no? Como hablábamos en la charla preparatoria de esto, hablábamos de un ejemplo que es como el más grande, quizás el más sencillo de poder aprender con H, y es el de la madre, ¿no? Los padres, los progenitores, que son ese primer núcleo que nos acoge y que nos forma, y que sin embargo el niño luego sale al mundo, ¿no? A seguir aprendiendo de los demás, a seguir conociendo gente, a seguir conociendo mundo, a seguir formándose como sujeto, como persona, y seguir intercambiando, ¿no? Y no por eso abandona la familia, no por eso, ¿no? Digo, entonces, es interesante pensarlo así porque todo eso que nos va construyendo lo vamos subjetivando, lo vamos haciendo parte de nosotros. Entonces no se abandonan realmente las cosas, como decía Paqui, sino que se van sumando maneras de gozar. Entonces, empezar algo nuevo este año no quiere decir que hayamos dejado de lado, que hayamos olvidado aquello que hicimos, ¿no? Hay como, quizás la idea es como abandonar ese temor de decir, no, ya lo he perdido. No se ha perdido nada, está todo, ¿no? Como en ese disco rígido que somos nosotros, que es nuestro inconsciente, y que está ahí, que ya nos ha conformado, nos ha construido, nos ha constituido, y nos permite ser quienes somos, ¿no? Y con ese bagaje cada vez más abultado, ¿no? De quien realmente tiene deseos de sumar, salimos otra vez al mundo, ¿no? Y el intercambio es todavía mucho más rico, porque vamos sumando uno más a nuestras espaldas, ¿no? Vamos como metiendo toda esa sabiduría en nuestras mochilas, y con eso, ¿no? Con una herramienta más salimos a esa incertidumbre que también decíamos antes, a poder gestionarla mejor, ¿no? Me quedé pensando en la mochila, porque lo bueno es que con psicoanálisis aquella mochila, eso que pesa, se queda atrás. Claro, bueno, la mochila tiene cosas buenas. Claro, la mochila tiene cosas buenas y cosas malas, ¿no? Esto es como un explorador. Me refería a mochila porque sabemos que cuando uno es uno y todos esos que lo constituyeron, ¿no? O sea, uno no va solo al encuentro con el otro.
sino que va como conformado por todas esas cosas que le sucedieron. Digo, cuando uno puede comprender que uno es un abanico, ¿no? Que uno no es igual, que yo no soy igual contigo, Paqui, que con mis hijos o con mi terapeuta o con el verdulero. Digo, eso implica que nos ha construido y que tenemos flexibilidad, ¿no? Que no somos de una manera, que somos múltiples, Ujú. que somos multifacéticos. Y eso nos permite, ¿no? Funcionar, tener herramientas para poder interactuar de maneras diversas, que eso es lo que nos permite poder estar en contacto con otros y gozar de otras maneras, ¿no? Efectivamente. Y ahora, mientras estabas hablando, pues pensaba precisamente, ¿no? Eso, que la familia, o sea, la familia está en el mundo, ¿no? Pero no es el mundo. Hay que No. salir al mundo, porque en el mundo está la familia, pero en la familia no está el mundo. Este es un ejemplo, ¿no? Que nos va a venir, es un aforismo que nos viene a mostrar cómo no es necesario, si uno no quiere renunciar, ¿no? Que no es necesario, que no hay que renunciar a la familia para poder estar en el mundo. Pero claro, si uno se queda ahí encerrado en en sí mismo o en su propia familia, que cuando nos estamos refiriendo a familia no es la familia real, sino la familia psíquica. Si uno se queda ahí encerrado en eso, en sí mismo, y no puede salir, va a perder, ¿no? Va a perder pues toda esa energía además que se genera entre otros, se produce entre otros, ¿no? ¿No? El salir, por eso es muy importante para la salud psíquica de la persona, salir al mundo, salir, no quedarse encerrado en sus propios pensamientos, en sus propias ideas, salir, conocer nuevos pensamientos, nuevas ideas, nuevas formas de vida, porque eso, aunque produzca cierta incomodidad, porque es todo lo que es diferente a uno, va a generar también esa incomodidad, pero cuando uno pueda permitírselo, permitir escuchar y ver esas diferencias, eso va a generar pues ese enriquecimiento, va a enriquecer a la persona y como tú estabas hablando, incluso en ese enriquecimiento va a permitir que uno pueda quedarse con aquello que le sirve, con aquello que le conviene, con aquello que le vale para poder seguir, ¿no? Hacia adelante. Es decir, que claro, que somos de muchos, ¿no? Que si salimos, pues tendremos más oportunidades de ser también nosotros pues, más amplios, ¿no? Nuestra mirada más amplia. Claro, pensaba dos cosas. Pensaba en lo de las incomodidades, pensaba que esas incomodidades también nos ponen como frente a un espejo, ¿no? Digo, que nos movilizan, nos generan cosas, nos interpelan, ¿no? Eh, y está bueno incluso cuando algo nos incomoda, está bueno preguntarnos qué es lo que nos incomoda de eso, a qué apela de nosotros, ¿no? Por eso también el psicoanálisis es tan bueno, porque hay veces que nos pasa eso, ¿no? O nos cae mal determinada persona, o hay una determinada cosa que no nos gusta, ¿no? Digo, todo eso también habla de nosotros. Entonces, por eso también es tan interesante el psicoanálisis, porque nos permite indagar un poco qué hay detrás de eso, ¿no? Digo, eso que nos molesta es como la punta del iceberg, ¿no? Pero luego detrás de eso está bueno ir como, otra vez, para mí es muy gráfico lo de la madeja, ¿no? Ir deshaciendo esa madeja para ver qué hay ahí y qué podemos hacer con eso, porque
También pensaba en esta gente que está todo el tiempo con la queja rumiante, ¿no? Con esta cosa así como rumiante y tal. Digo, hay otras maneras de vivir la vida mucho más saludables, ¿no? Más felices. Pensaba eso por un lado y Si por otro quieres, lado lo que decías de la familia y el mundo, claro, si lo deseas, ¿no? Que cada uno tiene que elegirlo, no se le puede decir a nadie, eso es súper interesante también, ¿no? El trabajo es de uno y de nadie más, uno no puede trabajar por los otros, uno no puede cambiar a nadie, eso es muy importante, ¿no? Pero lo que decías de la familia y el mundo, como comentábamos la otra vez, cuando uno sale al mundo, ¿no? Y ve lo que hay alrededor, y ve lo que pasa, y ve otras formas, y ve otras cosas, y ve otras maneras, puede mirar a la familia de una manera distinta. Y eso creo interesante. que además de ser una grandísima enseñanza, claro, nos permite también cuestionar esa ideología dominante que nos sobredetermina también, ¿no? Nos permite cuestionar esas lealtades familiares que muchas veces pueden también limitar, ¿no? Porque van de la mano de esos pensamientos que decíamos antes que inconscientemente nos comandan, ¿no? Entonces, eso es muy importante también para pensarlo. Y en esa novedad precisamente que vamos descubriendo, que descubrimos cuando salimos al mundo, interesante también, ¿no? Porque de pronto cuando nos enfrentamos, cuando salimos al mundo y volvemos a la familia y estamos relacionándonos, por ejemplo, con nuestra mamá o con nuestro papá, al que siempre hemos mirado como nuestra mamá, por ejemplo, de pronto salimos al mundo, nosotros nos hemos permitido ser otros y en esa novedad también se va a proyectar en el otro, es decir, vamos a llegar con esa novedad, con esa nueva mirada también al otro. Ahora donde resulta que yo veía a mi mamá como siempre la he visto como mi mamá y ahora en esa novedad que yo he construido en mí como mujer, además de como mamá, la veo como mujer. Y después resulta que sigo construyendo y que además de verla como mamá, como mujer, la veo como mujer trabajadora, la veo como persona trabajadora, es decir, o como ser social y que de pronto se abre Sí, como amante, una como gran esposa, como gama, amiga, claro, ¿no? un abanico de posibilidades en eso de que donde yo me voy descubriendo, donde yo voy abriéndome al mundo y descubriéndome en el mundo, también voy descubriendo a los otros. Es que es un enriquecerse totalmente, es un enriquecerse, tanto para uno como persona a nivel psíquico como para los demás. Imagínate también esas conversaciones que ahora se van a sumar a ese ser que tengo delante, que antes solo tenía conversación de eres mi mamá y ahora la puedo considerar como una mujer distinta, ¿no? Como algo más, además, ¿no? Es incorporarse. Y si salimos de la familia, pues ya imagínate el gran abanico de cultura y de posibilidades que se nos abre. Claro. Claro, pero todo esto también es el inicio de un camino, ¿no? Porque, digo, veníamos a hablar de los inicios, un poco a cuento del inicio de año, pero al final, iniciar esta manera de mirarse y de mirar alrededor, ¿no? También es el principio de algo muy importante, ¿no? Y es un principio Lo sabemos, que lo tendrá que sabemos. trabajarse. Bueno, pero no, lo que quería decir, bueno, no sabemos, pero lo que quería decir es que esto es como dice el dicho, ¿no? Es como rascar, es empezar. Luego no sabemos por dónde va a ir, pero es interesante por eso, porque es empezar a pensar las cosas de una manera. Y otra cosa interesante, ahora que mientras que lo decía, empezar no quiere decir nada,
¿no? Digo, podemos empezar e ir viendo, no como es el proceso de cada uno, ¿no? Digo, no por empezar algo, también como hablábamos la última vez, no por empezar Empieza algo cada vez. quiere decir que tenemos que hacerlo de una... Claro, además de que se empieza cada vez, en eso tenés muchísima razón. Pero cada uno en ese empezar tiene que tolerar su propio ritmo. También. Sí, porque de pronto ¿No? te haces un esquema o una idealización de aquello que te gustaría ser o de cómo debería ser, y de pronto tienes que tolerar que esa idealización pues Eso va a es. ser distinta claro, la realidad es distinta de lo que uno pueda llegar a idealizar. Entonces eso hay que poder también tolerarlo, claro. Claro, porque digo, uno, como decía antes, ¿no? Uno también viene con unas fantasías, con unas ideas, pero son ideas, ¿no? Lo que cuenta, a final de cuentas, es el trabajo, ¿no? Es ese camino, es ese caminar. Y otra vez volvemos a Machado. Es ese caminar, lo que cuenta es el caminar. Da igual La si es más permanencia, lento, más ligero. Eso es, eso es. la Lo importante es ir permanencia. haciendo el camino. Claro, que triunfar, que cuando se llega o se consigue o cuando se comienza, eso no, en realidad no va a ser, no es nada, en el sentido de que el triunfo, el verdadero triunfo es la permanencia en el camino. Ese es el verdadero triunfo, el Claro, permanecer. eso es, Porque porque unas al veces nos final, vamos a caer, nos vamos a cuando, tener que levantar 1000 veces y otras 1000 más y vamos a caernos y a volvernos a levantar. Y no tienen que ser tantas las caídas y tan duras. O sea que la bueno, como decía permanencia es también, ¿no? En importante. en el poema de Almafuerte, lo leíamos la otra vez, ¿no? Pero es curioso porque muchas veces en este mundo en el que vivimos, ¿no? Como que lo importante es llegar. Y sin embargo, lo importante se me visualizó como una carrera, ¿no? Una maratón, en plan. Pero claro, quien corre, ¿no? Aquel deportista que le gusta correr, a mí la verdad que correr no es algo que me fascine, pero a la hora de llegar a la meta es porque consiguió, digo, la meta no es lo importante, ¿no? Me parece muy gráfico en ese sentido. Sino que es como el corolario de todo ese trabajo realizado, ¿no? Es el corolario de tanto tiempo de entrenamiento, de tantas caídas, de probablemente alguna magulladura, alguna, ¿cómo se llama? Alguna fractura, yo qué sé. Pero, digo, traspasar esa cintita que le ponen, ¿no? A la hora de ganar la carrera, es como la cosa gráfica de todo ese trabajo conseguido. Me parece muy interesante porque detrás de ese momento, porque además es un instante, ¿no? El llegar es un instante. Es casi místico. Entonces lo importante es Sí, todo que lo ya que viene, es ese camino recorrido. claro, que ya lo consigues si se llega a conseguir y después ya se desea otra cosa, ¿no? Que lo interesante es eso, es el Eso, deseo, el deseo permanece, es el deseo, lo que nos hace estar vivos es el deseo, soñamos porque deseamos, si no, no soñaríamos, el deseo es lo que nos hace que permanezcamos vivos y es lo que nos mueve para intentar conseguir esa meta que en muchas ocasiones es como, pues también es utópica en el sentido de que hay una idealización que después pues posiblemente exactamente igual no se va a llegar, ¿no? A conseguir, pero también es necesaria tener esa meta y ese querer llegar a ese lugar, también es necesario eso para la vida, ese deseo para continuar, para seguir hacia adelante y poder ir tolerando esas diferencias y una vez que se consiga, pues como comentabas, es un momento, es que después lo consigues y después enseguida el deseo, y además eso es lo saludable, deseamos otra cosa.
Bueno, por eso lo de sustituir también, ¿no? Digo, hoy deseamos X, mañana Y, lo importante es seguir deseantes, ¿no? Que es lo que nos mantiene vivos. Y lo que hay Sí, que porque lo que entender también es ocurre, que, di ahora después digo yo. no, lo que les quería comentar era que ese deseo hay veces que curiosamente se traduce en cuestiones que son dañinas para el sujeto, ¿no? Digo, estamos vivos porque deseamos, pero ese deseo puede transformarse en algo saludable, en algo motivador, en algo que nos genere, ¿no? Como ganas y energía de esa sobredeterminación que decías, que viene del futuro, ¿no? Aquello que queremos ser, ese ideal que nos comanda y cómo lo queremos conseguir. Y en otros casos, ese deseo, ¿no? Es tan fuerte y está tan reprimido que, bueno, que hace daño, ¿no? Digo, no es el deseo el que haga daño, sino es esa modalidad psíquica que no permite que el deseo pueda ser puesto en la realidad de una manera que el sujeto pueda tolerarlo. Y ahí también hay que Esa, trabajar, ¿no? claro, es esa energía que queda estancada y que a esa posición incluso, pues si la persona se queda ahí estancada, no puede, digamos, sustituir, ¿no? Pues lo que ocurre en ese caso es la depresión, ¿no? O la melancolía, ¿no? El melancólico Mm. es eso precisamente lo que le pasa, tiene abolida totalmente la capacidad de sustitución. Es decir, su deseo no está puesto en el mundo, no está puesto en las cosas, en que consigo esto y tener la capacidad de poder sustituir después eso que consigo por otra cosa, no. Está puesto, está, digamos, encerrado en sí mismo. Entonces, claro, está pudriéndose, por así decirlo, ¿no? La depresión es el producto efecto de esa energía ahí encarcelada, ¿no? En el sujeto psíquico, ¿no? Que por otro lado, claro, entendemos que es incapaz por sí mismo de poder poner esa energía en el mundo y salir. Por eso también es necesaria, y en ese caso es imprescindible el psicoanálisis, ¿no? Para poder salir Mira, al mundo y poder solucionar eso que le ocurre. ahora que dijiste eso, vuelvo un poco a que solos podemos muy poco, ¿no? En el caso del melancólico, por ejemplo, o sea, muchas veces, ¿no? La melancolía se asocia con la depresión, ¿no? Que ya lo trataremos en algún caso. Pero es cierto y es importante esto que la gente lo entienda, que acudir al psicoanalista no es solamente, o sea, que el deseo que tiene que comandar para poder acudir al psicoanalista tiene que ver con las ganas de transformar aquello que nos genera displacer, que puede ser un displacer desde el me doy cuenta de que se repiten cosas, de que estoy repitiendo, ¿no? Unas situaciones en mi vida que no entiendo por qué, hasta una persona que no es capaz, ¿no? De esto, como decías, ¿no? De esa persona que no puede sustituir, digo, porque muchas veces es como se le dan soluciones mágicas a esta suerte de cuadros, ¿no? Que no, como decíamos al principio, no por querer desde la conciencia, estas cuestiones que son tan inconscientes se van a revertir. Es que todo lo que nos ocurre es inconsciente. Para todo hay que Mm, trabajar el inconsciente, ¿no? Hasta también mm, los progresos, las cosas claro, buenas que nos ocurren, también es el producto efecto del trabajo, de nuestro trabajo y de nuestro inconsciente, que también es muy interesante el concepto de trabajo en psicoanálisis. No nos sí. podemos olvidar, es decir, que considera al ser psíquico como bueno, el protagonista de su propia vida, en el sentido de que eso que le ocurre
¿no? Es el producto del trabajo que el ser psíquico realiza, ¿no? Y claro, pero ¿qué ocurre? Que a veces uno pues no se da cuenta, no se da cuenta, te están ocurriendo cosas en tu vida. Nosotros queremos también transmitir el psicoanálisis para que sepa, ¿no? Para que podáis saber todos que existe una herramienta a la cual acudir, ¿no? Que es el psicoanálisis, que te va a proporcionar ese autoconocimiento, ese poder conocer eso de ti que no sabes o que de algún modo sabes, ese saber no sabido, ¿no? Pero que va a poder ayudarte, te va a ayudar a poder transformar, pues, eso que deseas. Y que bueno, que tu deseo, pues bueno, puede ser cualquier cosa, ¿no? El que estoy también muy bien en mi vida, pero quiero permanecer en este éxito, ¿no? Mi vida está siendo exitosa y resulta que yo quiero permanecer en este éxito, o que quiero ser más exitoso, o lo que quiera que sea, ¿no? Pero ahí el psicoanálisis va a poder ayudarte para poder continuar en ese camino que elijas, ¿no? Me he emocionado Así que nada. el éxito del psicoanálisis, la vida que produce vida. Claro que produce vida. Produce vida y es contagioso, ¿no? Al final, es como, es muy curioso porque cuando uno se empieza a dar cuenta de esto, ¿no? Es después del trabajo, ¿no? Es lo que hablábamos la otra vez. Uno se va dando cuenta, ¿no? De todo el camino recorrido, precisamente por dónde está uno, por las nuevas cuestiones que uno se plantea, ¿no? Digo, el camino recorrido, cuando uno mira atrás, está bueno mirar atrás, pero para ver aquello que lo fue construyendo, ¿no? Entonces yo creo que esta ha sido una buena charla para iniciar el ciclo, que nos deja con ganas de muchas cosas y que bueno, como decía Paqui, nuestra intención con estas charlas con estas conversaciones, como bautizamos este ciclo nuevo, es transmitir el psicoanálisis que nos da tanto a nosotras como sujetos, como profesionales, y bueno, poder interesarlos por una ciencia que es muy joven, que es muy nueva, pero que tiene las claves para poder realmente transformar a quien desee realmente transformarse y ponerse a trabajar bueno, en ese crecimiento personal, en ese bienestar mental y psíquico que tan importante es para uno y para los que rodean a uno también, ¿no? Claro, darlo a conocer, ¿no? Porque es verdad que a veces o se tiene una idea, pues he escuchado hablar del psicoanálisis, pero no se sabe muy bien qué es, o en muchas ocasiones se tiene una idea diferente, y nosotras pues queremos transmitir, ¿no? El psicoanálisis, que, bueno, lo mejor que podemos, ¿no? Y que aprendemos, ¿no? A través pues, de la escuela, donde estamos en formación continua, la escuela de psicoanálisis y poesía Grupo Cero, ¿no? Donde además incorporamos la poesía, como estáis viendo también, ¿no? Porque la poesía incluye el imaginario humano, ¿no? También, y como estamos hablando del ser psíquico, pues por antonomasia el psiquismo y la poesía forma parte totalmente de la historia del ser. Iremos conociendo, ¿no? Porque es muy complejo, es que el psiquismo es muy complejo, pero se puede ir dando esas pinceladas, y que si tenéis alguna duda, cualquier cosa que aportar, que queráis decir, pues que nos lo transmitáis, que nosotras pues estamos encantadas, ¿no? Porque lo que queremos también es que haya conversaciones entre nosotras, con vosotros, con vosotras,
y que podamos así entre todos, pues, generar un espacio donde nos permita, pues, conocernos, conocer al psicoanálisis. Eso es, y construir un conocimiento, ¿no? Porque también nosotras llegamos a estos encuentros con unas ideas y luego en la conversación se va construyendo un conocimiento conjunto, ¿no? Que también nos sorprende, porque no venimos con un libreto, venimos con unas ideas, que es cierto que conversamos, pero luego en la conversación se van dando cosas, ¿no? Y esto es lo bueno de pensarlo también para todas las conversaciones que tengamos con cualquiera, ¿no? Que al final lo que se produce en esa conversación es único y es el producto de esa conversación, ¿no? Eso también nos lo enseña el psicoanálisis, que no podemos ir a la conversación con el otro, al encuentro con el otro, con toda la conversación ya pensada, porque así no estamos escuchando al que tenemos enfrente y Claro, no se produce nada nuevo. eso es interesante, que somos, si nos dejamos llevar por esto que está diciendo Mariana, ¿no? De escuchar al otro, cuando acabamos la conversación, cuando esa conversación finaliza, somos otros, somos otros. Nos ha dejado alguna huella ahí en nosotros, ¿no? Y eso es enriquecedor para el ser psíquico, social. Somos sociales, Mira, psíquicos y sociales. no, una cosa que me acordé que dijiste antes, ¿no? Que es como que siempre es un inicio, digo, en esas conversaciones, aún sea con alguien que conocemos, que puede ser nuestra pareja, ¿no? O nuestra compañera de trabajo que está ahí, que la vemos todos los miércoles. Digo, todas las conversaciones son un inicio, porque el miércoles que viene, cuando nos encontremos otra vez con Paqui, Paqui no va a ser la misma que de hoy. La Paqui del 19 de enero va a ser otra, Uy, qué miedo. ¿no? Digo, y está bueno. Bueno, pero es que eso es lo interesante, ¿no? Digo, es una A conversación ver cómo nueva. vengo. Van a haber pasado muchas cosas de acá Total. hasta allá. Y lo interesante es que va a ser otra Paqui, va a ser otra Mariana, con algún conocimiento adicional, porque además vamos a haber iniciado el curso del seminario, ¿no? Digo, con otras conversaciones, con otros encuentros. Entonces, eso es lo que nos tenemos que permitir, ¿no? Que cada vez, que cada uno sea un encuentro diferente, un inicio nuevo. Claro, siendo permeables a esa novedad que nos trae el psicoanálisis y transformándonos con esta ciencia ¿no? Que es lo mejor ¿no? para poder transformarse y poder seguir hacia adelante. Eso es. Les cuento que la semana que viene vamos a hablar de ruptura e infidelidad. Así que vamos a armar el cartel y lo vamos a avisar por redes, pero ténganlo en cuenta y cualquier pregunta que quieran hacernos al respecto, tanto en el perfil de Paqui como en el mío de Instagram o de Facebook, nos pueden hacer llegar las dudas que tengan y bueno, lo abordamos en el transcurso de la charla, que seguramente nos den ideas y sea interesante. Así que por mi parte, Paqui, nada más. Muy bien, pues aquí acabamos por hoy. Un abrazo muy grande para todos. Un abrazo para ti, Mariana. Un abrazo virtual. Muchas gracias por estar del otro lado. Gracias por estar ahí. Un abrazo. Chao. Hasta la próxima. Chau, chau. Hasta la próxima.